de entrevista en esta edición Mediodía y de recibir a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. Buen mediodía, ¿cómo estás? Muy bien, Natalia, ¿cómo estás vos? Muy bien. Un gusto Gracias estar por acá. venir. Tenemos mucho para hablar. Vamos a hablar de, primeramente, de lo que son los acuerdos bilaterales, bueno, esta gira que hizo el primer mandatario en Reino Unido. ¿Qué dejó? Yo creo que dejó un saldo muy positivo. Si leemos las declaraciones que se hicieron conjuntas y más o menos uno sigue el transcurso de la gira, el saldo es positivo, dicho por el propio Boris Johnson, reafirmado por el presidente de la República. Ya se trae lo de la empresa que se va a instalar en el Uruguay como hub regional. Y yo quiero destacar lo que la empresa declara en su comunicado, que es que está eligiendo Uruguay justamente por esa solidez, no me acuerdo bien las palabras que usó, pero por esa solidez y por esa tranquilidad, digamos, institucional que tiene el Uruguay, tanto macroeconómica como política. Así que me parece que son buenas señales, que además hace mucho que no... 20 años. Hace 20 años que no había una visita presidencial de ese nivel. Por lo tanto, y además las reuniones que siguieron también para fortalecer el comercio, como se señaló también por ambos lados, es la línea que el gobierno está siguiendo, es lo que estamos buscando, o sea que son muy buenas noticias para el Uruguay. ¿En qué quedó el Tratado de Libre Comercio con China? ¿Se sigue evaluando? Se sigue. En realidad estamos en la fase que se comenzó en septiembre del estudio de factibilidad conjunta con China, que no es menor, porque nunca se había llegado a esa instancia de hacer un estudio de factibilidad conjunta con China. Y bueno, en un principio se había anunciado que se aspiraba a terminar ese estudio para fin de año. Sin embargo, los tiempos no son los que nos hubiesen gustado, hubiésemos querido obviamente que sí se termine para fin de año, pero las negociaciones siguen y se sigue trabajando. El presidente de la República en estos días dijo que se tenía que abrir las puertas al mundo, que ese era el objetivo que tenía el Uruguay. Es así. Es más, antes de hacer la campaña para el balotaje, cuando el gobierno, lo que hoy es el gobierno de coalición, los 5 partidos hacen un acuerdo, que es el compromiso por el país en su punto número 5, que es el que refiere, se hacen acuerdos sobre varios puntos, se firma por los 5 partidos políticos, y el punto número 5 es el que refiere justamente a política internacional, que es inserción internacional, abrir mercados y hacer alianzas. Ese es como el motor de lo que programáticamente se propuso este gobierno, y en ese sentido se está caminando. Ahora, para todo eso hay que ser competitivo. Por supuesto, siempre hay que ser competitivo, siempre hay que ser competitivo, pero también hay que dar pasos concretos en una dirección determinada, ¿no? Hay que no solamente quererlo, sino actuar en consecuencia y justamente dar pasos concretos, que es lo que creo o lo que sí está haciendo este gobierno. Porque me parece que en el diagnóstico de la inserción internacional y de la necesidad de que Uruguay se inserte al mundo en mejores condiciones, nuestros productos, que eso repercute también en el trabajo de los uruguayos, etcétera, hay un consenso. Eso se señaló también cuando estuvimos en el Parlamento. Hay un consenso en el sistema político. Faltaba dar quizás pasos bien concretos en ese sentido y bueno, con lo que se está haciendo con Turquía, con China, también con esta visita, y bueno, con esa búsqueda real que se está haciendo, se están dando esos pasos que era necesario dar. Y también abrirse un poco del Mercosur, ¿no? Ahora tenemos en las últimas horas de que Brasil nuevamente bajó los aranceles, eso también complica a nuestro país. Sí, el Mercosur en realidad, yo creo separar. Hay un tema que es la inserción internacional del Mercosur, y ahí yo creo que no puede caber dudas de que sí, no fue lo que esperábamos en la fundación del Mercosur ya hace 30 años, ¿no? Los hechos son claros. Hace 11 años que el Mercosur no concreta un tratado de inserción internacional y eso es claro. A ver, hay otras cosas del Mercosur en las cuales sí ha funcionado, en la integración ciudadana, en muchos aspectos sociales, pero el aspecto de la inserción internacional evidentemente hay que rever, hay que modernizar y también en este sentido
estaba contemplado en ese acuerdo que se hizo, en ese compromiso por el país, y también es el camino que Uruguay está transitando. A ver, pasaron 30 años, hace 11 años que el Uruguay, digo que el Mercosur no logra concretar un acuerdo comercial. Nosotros sentimos que el Uruguay lo necesita, que lo necesita justamente por las características de nuestro país, que no son las mismas que el resto. Necesitamos cierta velocidad, tenemos cierta inminencia en que ese camino se transcurra, y en ese sentido sí decir, bueno, que cada uno pueda quizás manejar sus urgencias en ese sentido, ¿no? Uruguay está evaluando bajar los aranceles. Y se está, bueno, de acompañar, digamos, que sea una decisión Mercosur, se está conversando, se está estudiando y se está viendo, sí. Uno de los temas que también compete a la Cancillería es la política de migración. Fuiste clave en una presentación en Nueva York. Contanos. Sí, fue el primer foro de revisión del Pacto sobre una migración segura, ordenada y regulada de migración, que se hizo en Marruecos, ese pacto del que Uruguay es parte, y que se trata de que se hable en un mismo idioma en clave de derechos humanos en lo que hace a la migración. Y este fue el primer foro de revisión sobre ese pacto. Y tengo que decir que el Uruguay es reconocido y que estamos en un lugar privilegiado y que nos tiene que honrar como país en el trato que le damos a los migrantes, en la importancia que le damos también a la migración para nuestra sociedad, pero sobre todo en políticas concretas de no discriminación, de integración. Hay un camino que recorrer, pero estamos muy bien situados y así se nos reconoce por el resto de los países. También lo que se hizo durante la pandemia con la vacunación, durante la pandemia con el cierre de fronteras y con permitir un espacio para que durante el cierre de fronteras puedan ingresar migrantes con necesidad inminente de protección internacional. Por lo tanto, es un tema que nos tiene que poner como uruguayos muy orgullosos, porque realmente, y como me lo señalaron desde la Organización Mundial de las Migraciones, es un tema en el cual estamos liderando. Ahora, estamos hablando de que la mayoría son centroamericanos. De los migrantes, sí. Bueno, en realidad, el año pasado, que tuvimos récord también de residencias, fue Argentina, que hace mucho que no teníamos con Argentina en el primer lugar. La gente que vino, sí. Residentes. Pero con todo el país. problema migratorio a raíz de la situación de Venezuela, también está en un lugar importante dentro de los primeros, creo que fue el segundo, pero 2018 llegó a ser el primero también Venezuela. Y bueno, y ahí después de distintos países, Cuba también, y después encontramos en menos grado de diferentes países de todo el mundo. Estamos hablando de que también hay muchos refugiados. Hay muchos refugiados. Nosotros desde la Cancillería presidimos la Comisión de Refugiados y sí, más en esta época, cuando hubo cierre de fronteras, básicamente los que entraban más bien era con solicitudes de refugio. Te cambio de tema porque vamos al área política. Sos una mujer política, presidenta del Partido Colorado. ¿Hoy qué rol está jugando tu sector dentro del gobierno? Es un rol clave, ¿no? El Partido Colorado es el socio mayoritario de la coalición, está presente en lugares muy importantes del gobierno, tanto por los sectores como también Colorados Independientes. Pensemos en Alfi, en OPP, pensemos también en Gurméndez, en Antel. Tenemos el primer ministro de Ambiente, en la parte de educación, antes estaba mirando el informativo, antes estaba Robert Silva. A ver, estamos jugando, y creo que además haciendo un muy buen papel, en lugares claves que hacen al gobierno. Yo igualmente creo que hay que enfatizar a la coalición como tal. La coalición republicana llegó para quedarse y es una herramienta que se está consolidando también como herramienta en sí misma. Pero sin lugar a dudas que el Partido Colorado, dentro de esa herramienta, cumple un rol fundamental. ¿Cómo quedó Ciudadanos con la salida de Talvi? Porque como que todavía siente que se está un poco dividido. Yo creo que no, que contrariamente a lo que se podía pensar después que se va su figura, su fundador, su candidato a presidente, su
primer senador. Fue una especie de abandono en realidad, para el que lo ve de afuera. Y fue, sí, él tomó la decisión de alejarse de la política y Ciudadanos quedó sin su líder. El Partido Colorado ni que hablar, pero Ciudadanos como tal. Por lo tanto, que todavía exista como sector, que todavía funcione como sector, es una buena noticia y es quizás contrariamente a lo que se podía haber pensado, que una vez que se va el líder se empieza a desintegrar. Y por ahora podemos ver que funciona orgánicamente. Así que después se verá lo que pasa, ¿no? Ahora, tú sos una pieza clave dentro de Cancillería y como representante de mujer dentro del gobierno. Por ejemplo, si estamos haciendo una evaluación en producción, Ministerio de Vivienda también comandado por una mujer, Arbeleche, ministra de Economía, y en Cancillería te tenemos a ti de Partido Colorado, de Ciudadanos. ¿Faltan más mujeres en política? Sin duda que faltan más mujeres en política. Yo creo que faltan. Por ejemplo, yo soy la segunda subsecretaria que hay mujer, luego de Belela Herrera. Nunca hubo todavía una canciller mujer. Nunca hubo una presidenta mujer. Y yo creo que es importante la presencia. Y yo no soy ninguna fanática de decir, quizás a veces me ubico muy en el medio de esta discusión donde muchas veces se tiende a polarizar, pero sin duda somos las mujeres, hemos sido demoradas en nuestros derechos históricamente y eso como digamos, se ha demorado también en la parte política, por el rol que hemos jugado en la historia, por cuándo hemos tenido, por ejemplo, derechos civiles, por cuándo fue el voto, que fue todo posterior a lo que es lo de los hombres. Entonces es un ambiente que todavía es un ambiente muy de hombres, pero hay que mirar lo positivo. Nunca estuvimos tan bien como ahora. Ahora tenemos una vicepresidenta mujer, tenemos una ministra de Economía que está haciendo un rol muy importante, está jugando un papel muy bueno mujer. Y yo creo que cada vez va a ser más. A ver, sí se necesita, yo creo que la sociedad también está más consciente de que las mujeres tenemos que jugar un papel importante porque somos justamente el porcentaje que somos de la sociedad y porque tenemos además una visión complementaria y necesaria. Muy bien. Muchísimas gracias, Carolina. No, gracias a ti. Gracias a ti. Momento de hacer una breve pausa, enseguida volvemos.